presentación del reto de la semana 4. Traté de darle un poquito pues como de enfoque o pues en la investigación sobre la contabilidad de costos, que es lo que en este momento pues estoy estudiando. Según Federico Hertz, para poder hacer una visión histórica de la contabilidad, es pertinente hacerlo a la luz de los elementos que constituyen el objetivo de la actividad contable. Cito textualmente. Partimos de que el objetivo de la contabilidad es conservar un testimonio de naturaleza perenne de los hechos económicos ocurridos en el pasado. Se tiene como antecedente más remoto una tablilla de barro de origen sumerio en Mesopotamia cerca del año 6000 a.C. En Egipto es común ver en los jeroglíficos a los escribas, los cuales representan a los contadores de la época. En la Edad Media se inició el feudalismo. Las prácticas contables debieron ser usuales y era casi exclusiva del señor feudal y de los monasterios europeos. En Italia, en el siglo VIII, era una actividad usual y necesaria. Ciudades como Génova, Florencia y Venecia dieron un gran uso e impulso a la actividad contable. El Renacimiento. En esta época la contabilidad tuvo cambios, de los cuales uno fundamentalmente transformó nuestra profesión, que es la partida doble, que se sigue utilizando en nuestros días. Llegó la época de la revolución industrial. Al iniciar la automatización de ciertos procesos, la transformación tecnológica con la aparición de la máquina de vapor y el telar en la industria textil, comienzan a aparecer talleres que antes eran artesanales para posteriormente convertirse en fábricas. Fue entonces que se requirieron criterios contables que fueran compatibles con la información generada para las actividades industriales, específicamente para el tratamiento de los costos indirectos, y nace la contabilidad de costos. En carácter científico cabe situarla a comienzos del siglo XIX y vino originada por la necesidad de dar respuesta a los efectos provocados por la revolución industrial en el mundo de la empresa, ya que las empresas pasaron de comprar el producto a fabricarlo. Por lo tanto, invirtieron en sus propios talleres y contrataron su propia mano de obra. La actividad productiva se llevaba a cabo dentro de la propia empresa, lo que exigía nuevas soluciones a la contabilidad. Y surgió la contabilidad de costos o contabilidad interna, la cual se regía por planteamientos relativamente simples encaminados a informar sobre el costo de los productos. Cambios del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Aparece la contabilidad de gestión. Como era de esperar, se presentaron cambios importantes en la realidad empresarial a lo largo del siglo XIX y a finales del primer cuarto de siglo. Las empresas, especialmente las del sector industrial, habían implantado diferentes procedimientos contables, entre los cuales vale la pena mencionar la contabilidad de los costos y los presupuestos de caja y de inversión e incluso los presupuestos flexibles, dando paso de esta manera a la contabilidad de gestión como disciplina autónoma. A finales de esta década, 1929, la contabilidad financiera se reafirma como consecuencia de la Gran Depresión, asumiendo ciertas características que han llegado hasta ahora. La verificación de los estados financieros realizada por los auditores significó un paso importante para la información contable preparada para las terceras personas. La necesidad de valorar las existencias con criterio admitidos por la contabilidad financiera fue un objetivo que tuvo que atender la contabilidad de costos. La principal preocupación de la contabilidad de costos en esta etapa predominante hasta la década de los 70 se centró en el cálculo y determinación del costo de los productos, insistiendo en la mayor precisión posible. Se trataba de calcular algo que se concebía como el coste único y se basa en el concepto de verdad absoluta, según el cual solo podía existir una forma de calcular el coste de producir un bien. La información suministrada
pretendía principalmente dar a conocer de manera rigurosa la valoración de las existencias que la empresa producía. Y por esta razón, las investigaciones giraban en torno a la búsqueda de técnicas cada vez más sutiles y elaboradas con el fin de lograr un perfeccionamiento en los cálculos. La contabilidad de costos estuvo sometida a la contabilidad financiera hasta la década de los 70. La convergencia de diversos hechos sociales en la década de los 70, económicos y políticos, crearon una auténtica revolución cultural. Entre ellos se destacan el conocido consumo masivo de algunos productos que años anteriores solo habían estado al alcance de unos pocos, el avance en los medios de comunicación y la integración vertical y horizontal de las empresas que dio lugar a los grandes grupos de empresas multinacionales. Estas condiciones provocaron la necesidad de disponer de mecanismos de gestión lo suficientemente perfeccionados para hacer frente a la nueva y cada vez más compleja toma de decisiones. Así, la contabilidad de costos pasó de convertirse en una fuente informativa imprescindible. Se plantea la necesidad de contar con diferentes costos para diferentes propósitos. Por eso se habla del costo ya no como una verdad absoluta, sino como la etapa del costo como verdad condicional. En este periodo, la contabilidad de costos se desenmarca en gran parte de la contabilidad financiera y pasa a integrarse a la contabilidad de gestión, y se centra en las empresas con criterios económicos canalizados especialmente hacia el análisis de costo-beneficio. En la década de los 80 y los 90, estas décadas presentan como rasgo más característico el enfoque positivo que se le pretende dar a la contabilidad de costos. Se intenta instrumentar una teoría general que sirva por sí sola para explicar lo que se hace y para predecir lo que se puede hacer en el futuro. Todo ello a partir de la observación de las aplicaciones de los conocimientos y técnicas existentes. Una de las muestras es el modelo ABC, Sistema de Costes basado en las actividades. Adicional, se produce un gran avance en los aspectos relacionados con la organización en la delegación de responsabilidades de esta rama de la ciencia contable. En los 80 del siglo XX, coincidiendo con la aparición del primer ordenador de IBM, se empieza a considerar la información contable clave en la toma de decisiones y surgen los primeros sistemas informáticos. En los 90, el desarrollo tecnológico fue notable. Se lanzaron al mercado varios software de contabilidad para automatizar muchos de los procesos repetitivos que registra esta actividad. Del 2010 en adelante empiezan a hacer presencia en la industria los software de contabilidad online con tecnología basada en la nube. Sus valores agregados más importantes son que además de simplificar y automatizar procesos, permiten la integración con otros programas como el de factura electrónica y el acceso a la información a cualquier hora y desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Al evaluar el origen y evolución de la contabilidad, no cabe duda de que cada hito histórico ha sido importante para llegar a lo que hoy es la industria. Menciono algunos de los personajes destacados que yo leí. Está Leonardo de Pisa, que fue un matemático italiano del siglo VIII y es considerado como uno de los pioneros de la contabilidad moderna. Luca Pacioli a menudo se atribuye como el primer contador público. Fue un fraile franciscano y matemático italiano que vivió en el siglo XV, conocido como el padre de la contabilidad. Thomas Edison, un contador visionario. Si bien es conocido principalmente por sus invenciones, también fue un contador visionario. Entendió la importancia de la contabilidad para el desarrollo de sus proyectos y negocios y utilizó métodos contables innovadores para llevar un control preciso de sus finanzas. Ana Botín es considerada una de las contadoras más influyentes de la actualidad. Se ha destacado por su capacidad para liderar y transformar organizaciones financieras, así como por su visión estratégica en el ámbito de la contabilidad y las finanzas. Sanjin, destacada en el negocio del reciclaje de papel,
Ha alcanzado el primer puesto entre los más adinerados de China, siendo la primera mujer en lograrlo. Barry Melancon ha liderado numerosas iniciativas destinadas a mejorar tanto la profesión contable como la relación entre los contadores y sus clientes, así como fortalecer los lazos entre los contadores y la comunidad en general. Esta es mi presentación. Muchas gracias. Que estén todos muy bien.